Juan Pablo, a raíz de que se ha declarado desastre nacional, ¿qué implica esto? ¿Cómo vamos a poder acceder a la ayuda internacional? Bueno, la declaración de emergencia y la declaración de situación de desastre tienen dos implicaciones diferentes, ¿no? Cuando se declara emergencia es que ante una situación catastrófica, pues quiere decir que todavía hay posibilidades de enfrentar la situación, el desastre, la amenaza. Cuando se declara desastre es que la amenaza ya llegó a ya atravesó el país y lo que toca es trabajar en los impactos, apoyar a la población afectada, que está afectada la pérdida de sus medios de vida, en la salud, la pérdida del bosque, de los hogares, de los cultivos, etcétera, ¿no? Entonces, la declaración de desastre del día de ayer, pues implica justamente eso, ¿no? La necesidad del país para eh, solicitar colaboración al entorno internacional para encarar los terribles efectos del incendio que estamos atravesando actualmente en el país. Esto supone, obviamente, trabajar con las poblaciones indígenas y campesinas desplazadas por los incendios, apoyarles con lo mínimo necesario para mantener sus condiciones de vida en los meses que siguen e intentar restaurar todo lo que se ha perdido para estas familias, para estos hogares y también en términos de pérdida de bosques, de fauna, de flora, etcétera, ¿no? Que hay un plan de intentar recuperar la enorme cantidad de diversidad que se ha perdido en los últimos 3, 4 meses. Juan Pablo, son 6.9 millones de hectáreas que han sido consumidas por el fuego. ¿Esta es la cifra más alta que ha registrado Bolivia? Sí, indudablemente. Hay dos incendios grandes, muy grandes en el pasado, el 2010 y el 2019. En ambos casos hablábamos de entre 5 y 6 millones de hectáreas y ahora claramente hemos batido todo tipo de récord, lamentablemente, ¿no? Sí, el gobierno plantea el día de ayer esto, ¿no? Que se había llegado a 6,9 millones de hectáreas de superficie afectada, pero es un dato de la semana anterior, al 22, 23 de septiembre. Entonces habrá que ver ya posteriormente cuando se obtengan los datos más actuales, cuál es el nivel de superficie afectada al día de hoy, ¿no? Y posiblemente sean por lo menos un medio millón de hectáreas más. Juan Pablo, ¿cómo va a trabajar o cómo tendría que trabajar el gobierno en términos ya de recuperación de post-incendios? ¿Qué tendría que hacer en una etapa inicial? Bueno, inmediatamente que hay que lidiar con los impactos nocivos de toda esta tragedia, ¿no? De esta catástrofe. Y para eso, pues, hay que establecer todo un nivel de coordinación que yo entiendo que ya se ha venido estableciendo desde la declaración de emergencia. O sea, tiene que haber algún tipo de avance de coordinación porque en términos de acceso a recursos, de habilitar un fácil acceso a fondos, ya sean de cooperación o incluso de modificación de presupuestos nacionales, pues la cuestión ya debería estar marchando desde la declaración de emergencia. La declaración de desastre simplemente vendría a consolidar algo que ya debería ir en marcha. Juan Ahora, Pablo, son un montón de fondos y habrá que ver que se haga un uso eficiente, ¿no? Efectivo de estos recursos y que llegue realmente a la gente que así lo necesita, llegue rápidamente además, ¿no? Juan Pablo, desde su fundación han podido identificar cuáles han sido las razones el origen de los incendios, tal vez la ampliación de la frontera agrícola, los chaqueos. Sí, son varios motivos, ¿no? Indudablemente, buena parte de los incendios están ligados a la ampliación de frontera agrícola y ganadera, ya sea por parte de pequeños productores, campesinos, interculturales, pero también medianos y grandes propietarios. También algunas comunidades indígenas tienen culturalmente la práctica del chaqueo. Y en una situación agravada por la sequía, por la crisis climática que atravesamos, claro, estos fuegos se descontrolan
y llegamos a situaciones como las que hemos llegado este año, ¿no? Pero además también hay eh, un mal uso del fuego en términos de habilitar tierras de bosque para convertirlas en cultivos, inclusive en zonas donde no está permitido, donde no debería haber este tipo de situaciones, ¿no? Como en tierras fiscales, en parques nacionales, en reservas forestales, incluso en territorios indígenas donde la vida no se basa precisamente en la agricultura, sino en la recolección. Y esto se ha dado mucho, particularmente en Santa Cruz. Lo que sucede es que tenemos un entorno normativo que promueve la ampliación de frontera y que secundariza el bosque, la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Juan Pablo, es decir que todos estos incendios han sido básicamente provocados. Va- Nadie creo que puede decir o afirmar con exactitud eso, ¿no? Decir que todos los incendios hayan sido provocados, pues es una afirmación muy, muy compleja de sostener. Yo sí creo que buena parte sí vienen por obra del ser humano, en algunos casos simplemente con una intención de habilitar su pequeña parcela para cultivo, pero en otros casos son malintencionados porque también hay intereses ilegales, ilegítimos, incluso delictuosos. Y en otros casos, bueno, y el problema es que esto se descontrola, ¿no? Entonces, por eso es que se ven estos incendios enormes de cientos de kilómetros de largo, de 10, 20 metros de altura, donde no existe capacidad humana en el país para enfrentar estos incendios de esta magnitud, ¿no? Entonces, esto nos lleva a hablar de lo que se tiene que hacer a futuro, ¿no? Está demostrado, y lo hemos visto en estos meses, que como país, no solo como gobierno, sino como sociedad, como sociedad organizada, los bomberos, los voluntarios, las ONGs, etcétera, pues no tenemos capacidades para enfrentar incendios de esta naturaleza tan grandes. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es prevenirlos. Hay que evitar que esto vuelva a suceder. Y para esto se requiere un cambio radical, contundente. No basta con modificar unas cuantas leyes actualmente vigentes, con el paquete de leyes incendiarias que se les llama. Tenemos que cambiar radicalmente la forma de intervenir en el bosque, ¿no? Y de protegerlo. Y esto requiere fundamentalmente voluntad y capacidad, tanto en el gobierno como en el resto de la sociedad. Juan Pablo, comentábamos hace algunas semanas que el protocolo o el proceso de declaratorias de desastre, inicialmente en los niveles, ¿no? Inicialmente se tiene que declarar desastre a nivel municipal, posteriormente a nivel departamental y después recién se puede llegar a pensar en declarar un desastre nacional. ¿Usted cree que debería modificarse ese procedimiento? Es decir, cuando hay una emergencia, tal vez omitir todo este proceso. No creo que necesariamente se tenga que seguir ese orden. Me parece que cuando una circunstancia es seria, es grave y pone en riesgo el- los bienes del país, ¿no? La naturaleza, los recursos naturales tan valiosos actualmente, independientemente que sea un hecho a nivel municipal o departamental, pues la instancia nacional, si se preocupa realmente por una situación crítica como esta, pues podría declarar una situación de emergencia de desastre cuando sea oportuno, ¿no? Y no esperar más bien que lleguemos a 7 millones de hectáreas para recién hacerlo, Juan Pablo, simplemente por una cuestión protocolar, ¿no? así es. Juan Pablo, el gobierno ha planteado también suspender la redistribución de tierras en áreas quemadas. ¿De qué manera va a poder ayudar esto a evitar incendios en los próximos años? Bueno, primero aclaremos que ya no hay muchas tierras para redistribuir, ¿no? Hace unos 6 7 años se hablaba de 4,5 o incluso 5 millones de hectáreas de tierra disponible para distribución. En los informes de hace unos meses del INRA se habla ya solamente de 1,5 millones. Y esto está distribuido por pedacitos en toda la superficie del país. Entonces, am, sí, bueno, si realmente existe una voluntad y capacidad
detener procesos de distribución de tierras fiscales en zonas de incendio, bueno, me parece muy bien, pero no es mucho el impacto porque son ya escasas esas tierras y porque una medida como esa ya llega tarde, ¿no? Porque el problema es que precisamente estas tierras distribuidas en los últimos años han sido distribuidas en tierras establecidas como tierras de producción forestal permanente. Sin embargo, la gente asentada en estos lugares no ha hecho un aprovechamiento de tipo forestal, sino que más bien se ha dedicado a desmontar y a quemar para habilitar tierras de cultivo. Entonces, el proceso de distribución de tierras en zonas de aprovechamiento forestal ha estado en la práctica convirtiendo el uso del suelo, cambiando el uso del suelo del lugar y generando situaciones como estas, ¿no? De incendios indiscriminados y descontrolados en el país en los últimos 6 7 años, ¿no? Tenemos un promedio de más de 4 millones de hectáreas incendiadas por año desde el 2019 hasta la fecha. Juan Pablo, ¿qué evaluación tiene la Fundación Tierra sobre la condición de la tierra en Bolivia? Bolivia, a pesar de plantear su existencia como un país agrícola, por la historia que tenemos, por la productividad en los valles, en el altiplano, por la reforma agraria, etcétera, eh, y a pesar de tener esta mirada tan agrícola o agropecuaria del desarrollo rural, en realidad pues tiene una vocación principalmente forestal. Hasta hace algunos años, alrededor del 60% de la superficie del país eran bosques, ¿no? Y por lo tanto, eh, hace mucho tiempo que deberíamos haber pensado el desarrollo en el área rural más bien ligado a una explotación racional, sostenible del bosque como tal, porque esas tierras, claro, son aptas para este tipo de bosques, etcétera, ¿no? Y de producción como tal. Muy pocas tierras en el país realmente tienen vocación exclusivamente agrícola. Estamos hablando de un par de billones de hectáreas máximo. Entonces, habilitar nuevas tierras de cultivo en zonas son aptas para bosque, pues es dispararse en el pie, en el zapato, porque sí, se quema, se desmonta, se habilita la tierra, se cultiva con buenos rendimientos un par de años y luego esas tierras se convierten en arenales o en pastizales y pierden todo su potencial productivo, ¿no? Lo que está pasando justamente en la Chiquitanía, en la zona hacia las fronteras con el Brasil. Son tierras que no tienen vocación agrícola, pero aún así seguimos pretendiendo habilitarlas para ello, ¿no? Con este afán de ampliar la frontera agrícola a diestra y siniestra, ¿no? También hacia el norte de Santa Cruz y también en algunas zonas del norte del Beni y el año pasado también en el norte de La Paz, ¿no? Juan Pablo, ¿cuánto tiempo de fertilidad tienen esas tierras que nos comentaba que son producto de los incendios? A eso voy, ¿no? En estas zonas, particularmente en las zonas del bosque seco chiquitano, que es donde la mayor parte de los incendios se han estado dando, son tierras de bosque y la fertilidad del suelo de por sí es altamente frágil y se mantiene gracias a la cobertura vegetal que tiene encima y a la humedad y a la lluvia que se puede generar a partir de estos bosques. Eliminamos el bosque, eliminamos la cobertura vegetal y esos suelos muy rápidamente se deterioran. Estamos hablando de 2, 3 años máximo. Entonces, estos esfuerzos por ampliar la frontera a costa de nuestra riqueza natural, pues no tienen ningún tipo de sentido y tienen muy poca practicidad en términos de sostenibilidad hacia el futuro.